Hoy en los retos de la política, el programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, está con nosotros María Inés Tula. Además está físicamente porque María Inés está haciendo una estancia de investigación en el Instituto de Iberoamérica, aquí en la Universidad de Salamanca. Bueno, María Inés, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por tu apoyo al mismo y eso, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un gusto compartir con vos este capítulo sobre reflexiones, ¿no? Sobre Eso cuáles es. son los retos en la política. Bueno, Así que aquí bueno, tengo que decir, y sí, perdona por el sí, sí, desorden, de que eres doctora en Derecho, magíster en Ciencia Política y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, que es donde estás trabajando ahora mismo, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales, y siendo además también investigadora del CONICET. Esa es tu exacto. presentación y, Es y, exacto. Sí. como Soy debe ser de, formalmente. Bueno, soy de entonces, Argentina, ya sí. sabes. Como ibas a decir, ¿cuáles son, en tu opinión, los retos de la Bueno, política? bien, es una pregunta, Manuel, que parece fácil, pero que no lo es tanto. ¿M? Porque hay que pensar muy bien sobre dónde vamos a poner el acento, dónde vamos a profundizar. Y bueno, a partir de las investigaciones que yo vengo haciendo ya hace más de 30 años en la Universidad de Buenos Aires, me centro en dos conceptos que van de la mano en una democracia, que son la libertad y la igualdad, ¿no? Dos conceptos que podemos pensar en América Latina, cuál ha sido ese recorrido que se ha tenido, sobre todo pensando que en América Latina nos une patrones y comportamientos culturales que son bastante similares y que también tenemos como un pasado histórico también común. Si pensamos que hemos pasado por dictaduras militares o bien países con sistemas de partido único, esa tercera oleada democratizadora da un aire fresco en la región y empiezan esa idea de, bueno, a ver, ¿en qué va a quedar la libertad? ¿Cómo vamos a vivir la igualdad? Y me parece que entre estos dos conceptos, la libertad es el que se recupera, hoy podemos hablar con ciertos matices, pero la libertad se recupera si pensamos en que estamos hablando de una libertad que se recupera de asociación, de reunión, de elección a cargos públicos, selectivos, transparentes, limpios. eh, la libertad también en poder hablar y decir lo que uno quiera, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que la libertad fue un poquito más adelante que la igualdad. Ahora, la igualdad, si nosotros la planteamos, y acá voy a hacer uso de Sartori, cuando habla sobre una democracia y cuáles son las etapas de de una democracia, ¿no? Que empieza por una democracia político-electoral, donde las elecciones son importantes, pero no determinan una democracia, para pasar luego a una democracia social o a una democracia económica, que serían los pasos siguientes, ¿no? Las elecciones son importantes, pero no definen el resto. Y acá metemos la igualdad, donde me parece que a diferencia de la libertad, la igualdad ha quedado como en una meseta. Y es uno de los retos, me parece, más importantes que tiene la región hoy en avanzar hacia el tema de la igualdad. Pero, de acuerdo a lo que yo vengo trabajando, investigando, dentro de la igualdad, entendida como igualdad de oportunidades, también podríamos decir que hoy se usa más el concepto de igualdad de resultados más que de igualdad de oportunidades, porque muchas veces se pone en cuestionamiento el hecho de que si todos tienen oportunidades para, ¿no? Entonces, de incluir herramientas como para avanzar en esa igualdad, una igualdad de resultados, y particularmente trabajo el tema de la igualdad política, esta igualdad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones en el poder, ¿no? Que también eh, tiene sus altibajos, porque si bien en la región se han dado
instrumentos, tanto normativos vinculantes como no vinculantes, y se ha expresado en las legislaciones herramientas como para poder avanzar hacia una equidad en la representación política vía las cuotas de género o vía la paridad de género también, nos encontramos con ciertos obstáculos a través de discriminación y violencia, que podríamos también decir que es un retroceso en términos de libertad, ¿no? La libertad entendida como no impedimento. Y aquí lo que vemos es que en este proceso de crecimiento, esta promoción que se viene haciendo ya desde hace varias décadas en la región para promover la igualdad en la toma de decisiones, eh, se empieza a ver a la par también como mecanismos en donde la discriminación está a la orden del día y la violencia política. Y uno de los temas que viene a colación de esto es un concepto nuevo, que es la violencia política por razón de género. Es Entendido. decir, que van a la par, ¿no? A medida que hay más crecimiento de las mujeres, empieza a haber más denuncias y demandas respecto a estos obstáculos que se generan en los propios partidos políticos que inhiben el crecimiento o la participación de mujeres como candidatas. Entonces, resumiendo un poco esta idea, libertad e igualdad van de la mano, son complementarias, no las podemos entender como paralelas o las vías de un ferrocarril, sino que en algún punto tienen que cruzarse y son importantes en una democracia, ¿no? Entendido. Y María Inés, en este escenario nuevo, y es una pregunta que he repetido muchas veces en este programa, las nuevas tecnologías, ¿cómo han simplificado o complicado el panorama? Tú has trabajado mucho en temas, sobre todo en temas electorales, en temas de gobernanza electoral y demás. Sí. ¿Cómo ves esta variable en el terreno de tu preocupación? Bueno, bien, ahí es interesante porque hoy un tema novedoso es la inteligencia artificial o cómo los motores de búsqueda de Google interpretan estas acciones y lo que se visibiliza es que también pueden ser discriminatorias, ¿no? Entonces, trabajar un poco en cuáles son los contenidos que se dan para discriminar menos. Ahora, en términos generales, las nuevas tecnologías han sido muy provechosas para el proceso electoral en sí, porque han facilitado, son una herramienta importante porque han facilitado obviamente la tarea de los organismos electorales, eh, pero en términos de impacto de la igualdad de género, eso no ha tenido un impacto directo, salvo por los motores de búsqueda de Google, en donde todavía se sigue discriminando, ¿no? De acuerdo. Y la cuestión de, digamos, del empoderamiento de actores políticos que pudieran estar marginados, ¿no? Gracias a estas tecnologías. Por supuesto, a ver, el gran problema que tienen las tecnologías es que se las cargue con contenidos que son roles o estereotipos, ¿no? Que lo que hacen es generalizar eh, como algo negativo algunos patrones que tienen determinados grupos. Eh, las redes sociales en sí, que son las que más explotan y están más viralizadas y son ahora en las que en un segundo nos enteramos de lo que pasa en cualquier lugar del mundo, pueden ser muy buenas si están manejadas con buenas prácticas. Los organismos electorales vienen trabajando en eso, en los contenidos que circulan en las redes sociales, sobre todo en épocas de campañas electorales, para que sean plataformas de visibilización. Esto, como vos decís, de candidaturas quizás que no puedan ser tan conocidas o son de grupos que no tienen recursos como para poder plantear una campaña electoral en territorio donde se necesita mucho dinero. Las redes sociales pueden ser una interesante herramienta para sobreponerse a la ausencia de recursos. Pero también pueden ser muy malas, donde se reproducen rápidamente y si no hay un control, todas las actitudes negativas que pueden ser respecto de un candidato. Y pueden impactar en esa campaña electoral y pueden impactar en esa candidatura.
La democracia digital ah, puede ser un acicate a este momento en que vivimos, este momento, diría, universal de fatiga democrática, de democratic backsliding. ¿Cómo lo ves? Que todavía estamos en una etapa primigenia de ensayo respecto de cómo nos movemos fuera de la presencialidad, ¿no? Creo que el COVID nos ha puesto en un laboratorio donde por la fuerza tuvimos que aprender a usar herramientas que no son presenciales, pero donde todavía la toma de decisiones en formato remoto, si se quiere, eh, está todavía pensándose en qué tipo de controles podemos tener para que esa toma de decisión, que sea remota y que nos podamos encontrar todos como si fuera un ágora virtual, pueda hacerse efectiva. En términos propios de las elecciones, en aquellos lugares donde se ha ensayado algún tipo de voto electrónico, también han sido muy puntuales, tenemos muy pocos países en donde todavía eh, a nivel general se ensayan. Uno es, por ejemplo, Brasil, la India, bueno, Venezuela, países muy diferentes entre sí, en donde los controles siguen siendo muy importantes para eso, ¿no? Para ese tipo de decisión. Pero siguen siendo herramientas presenciales con voto electrónico y no tanto en formato remoto, a distancia. Eso se ensayó un poco durante la pandemia, pero no ha prosperado. En tu opinión, ¿cuál viene a ser el Habría un elemento? híbrido, ¿no? Sí, Por ahí un híbrido, hay un híbrido ya. en donde por ahí en algunas organizaciones acotadas, donde es posible el control, es más fácil hacerlo como un ensayo que en organizaciones o en lugares mucho más extensos y donde los controles todavía no están tan desarrollados. Pero si Sí, tengo que decir una palabra, es control, ya. Yo te iba a preguntar, fíjate, yo iba a decirte la palabra confianza. confianza. Van de la mano, ¿no? Van de la mano. Es decir, eh, la confianza se da si uno sabe cuáles son las reglas, que estas reglas tienen que ser en algún punto predecibles, y el conocimiento de esas reglas y las prácticas nos permiten la confianza, ¿m? Nos permiten entrar en esa confianza. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a hablar de tu país, de Argentina y de la política argentina. Lógicamente, Sí, estamos en julio, es decir, todavía, bueno, queda tiempo para el año, para el primer año del gobierno Milei, pero ¿cómo valoras tú la situación política argentina en la actualidad? bueno, en Argentina el año pasado, en diciembre del año pasado, cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida, que ha sido todo un logro y se ha festejado mucho. Y paradójicamente hemos tenido la primera vez un candidato presidencial que es un líder sin partido. Empieza a ser un líder. Nosotros hemos tenido liderazgos partidarios, hemos tenido líderes con un partido que luego se han convertido en líderes de esos partidos, pero no un líder sin partido y contra los partidos, ¿no? Que él se asumía como un candidato contra casta. Así que fue como novedoso en esos 40 años de democracia cumplidos, cuál iba a ser el reto de esta presidencia en estos 4 años que tiene por delante, eh, con medidas que se pensaron tomando como muy diferentes a lo que se venían haciendo en los gobiernos anteriores. Recién, hace muy poquitos días, estamos en julio, debe haber sido hace unos 15 días, se aprobó un paquete de medidas que él lo llamaba ley, que él lo llama la ley base, el gobierno llama la ley base, que es como la ley fundamental para poder trabajar en los años que siguen. Mientras tanto, las esperanzas y las expectativas de la gente que lo votó
siguen estando bien de acuerdo a las encuestas. No ha bajado en términos de percepción de voto, sigue estando alto, pero creo yo que este es el momento, con el paquete de medidas básicas votada por el Congreso de la Nación, que él tiene que poner, eh, bueno, a decir lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Es decir, el Congreso le ha dado las herramientas para que él pueda poner en práctica ese plan de labor que dijo que iba a hacer cuando asumiera. Y Eh, estamos en eso. sí, Milei se ha caracterizado en este periodo de presidencia por ser un presidente especialmente viajero, ¿no? Sí. Prácticamente, no voy a decir que todas las semanas, pero sí, cada 15, 20 días ha tenido como promedio un viaje fuera del país. ¿Cómo puede lograr o cómo logra que la casa, usando una vieja expresión también en la política argentina, que la casa esté tranquila? Sí, que la casa esté, que la casa siga en orden, ¿no? Exacto. Que la casa siga en orden. Bueno, sí, él tiene una vicepresidenta que sobre la que recae, bueno, esta función mientras no está él como presidiendo, pero tiene un grupo de colaboradores que son los que han venido trabajando en la negociación de este paquete de medidas, que era el único objetivo que se tenía desde diciembre que él comenzó aprobar este paquete de medidas que se ha retrasado, porque si hubiera sido por ellos, hubieran querido que se aprobaran en sesiones extraordinarias durante las vacaciones de Argentina, que son enero y febrero, donde se han rechazado otras medidas como una reforma político-electoral que se pensaba hacer y quedó en la nada, eh, y se centraron en este paquete de medidas que tienen que ver más con cuestiones económicas, desregulatorias del Estado y demás. Así que por ese lado ha tenido un compromiso también de los partidos tradicionales en darle apoyo, porque recordemos que Milei tiene apenas 37, 38 diputados y 7 senadores. Por lo tanto, ha tenido un apoyo de los partidos tradicionales en decirle, bueno, vamos a ver cómo se aplican estas medidas para las cuales fue votado, ¿no? Porque si no era como que la clase política mayoritaria en el Congreso no le daba la oportunidad de poder empezar. Exacto, fíjate, porque claro, una pregunta de investigación clásica para la gente que trabaja ejecutivos, que trabaja consejos de ministros, etcétera, es precisamente eso, ¿no? Cómo articular, no teniendo un partido político, un gabinete que sea primero fiel y segundo operativo, o primero operativo y luego fiel, ¿no? Porque Sí, eso es uno de los problemas que vemos en términos comparados en otros países en América Latina. Estoy pensando en el caso de Gustavo Petro en Colombia, que está ahora mismo envuelto en la tercera renovación de su gabinete. Claro que lleva gobernando ya 2 años, ¿no? Pero este es un tema que me parece exacto. especialmente interesante, ¿no? A ver, lo veo pensándolo en que él todavía está dentro de este periodo de luna de miel, que ya se le agota, ¿no? Todavía se mantiene muy alto en intención de voto y de apoyo de la ciudadanía con la reafirmación de la gente que lo votó, en ese 52% en el balotaje, del cual no todos fueron sus votos propios, ¿no? Porque al ser un balotaje, obviamente hay que dirimir entre dos candidaturas, eh, pero todavía sigue manteniendo ese nivel alto de apoyo y basado en un gabinete que en principio fue un gabinete muy de confianza, muy cercano de personas, por esto mismo de no tener un partido y apuntando específicamente lo técnico en algunos lugares, ¿no? Pero yo se lo adjudico este nivel de confianza y por eso puede viajar tanto en estos 6 meses donde él todavía tiene un liderazgo fuerte. Sí, y para terminar la parte esta de Argentina, este triángulo de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Milei, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo ves? Sí, por ahora está funcionando, bueno, funcionó bien, ahora parece como que están en un punto, digamos, de discusión. El otro día
Macri, que es un expresidente de Argentina que apoyó a Milei en las elecciones generales, le dijo, bueno, presidente, ahora tiene la oportunidad para hacer lo que usted dijo que iba a hacer, ¿no? Como diciéndole, llegó el momento. Entonces, por ahora viene el PRO, que es el partido de Macri, viene siendo parte de la gestión del gobierno de Milei, y por ahora se están llevando bien. Pero con algunas así situaciones en donde se quiere ver finalmente cómo se ponen en práctica esas medidas que dijo que se iban a puntualizar en su gobierno, que no se habían hecho antes. ¿Y Patricia Bullrich? Bueno, lo decís porque ella fue candidata a Claro, presidenta, no, compitió, sí. sí. Bueno, fue sorpresivo para muchos de nosotros el hecho de que ella compitió para las elecciones presidenciales, era la candidata de Mauricio Macri, y luego cuando Milei empieza a subir, le empiezan a dar el apoyo a Milei, y eso sorprendió un poquito, y luego la integración de Patricia Bullrich en el gabinete. Pero por ahora lo que veo es un entrecruzamiento de apoyos entre partidos, en un partido que ya está formado, prestándole ese apoyo político a Milei que no lo tiene, y esperando a las elecciones intermedias del año que viene, que falta un año, pero en realidad es muy poco tiempo, Sí, ¿no? exacto, sí, sí. Bien, María Inés, ya para ir terminando, no quiero desaprovechar la oportunidad de que hables en este programa de una red en la que eres muy activa, que es la red de politólogas No Sin Mujeres. ¿Puedes Sí, contarnos algo y sobre todo para las personas que escuchan este sí, programa, pues, claro, sí. ¿qué les Bueno, puedes contar? sí, sí, sí. Bueno, la red de politólogas es una red que empezó más o menos hace unos ya 10 años, y que tiene como objetivo visibilizar el trabajo de las mujeres politólogas, de las politólogas, de quienes venimos haciendo investigación en ciencia política, en todos los ámbitos, en todos los rubros de lo que es la ciencia política, en las relaciones internacionales, en la comunicación, en la política comparada, en fin, en todas las áreas que no siempre están muy visibilizadas, y que también podemos decir que la ciencia política tiene lugares generalizados, es decir, ha habido ámbitos de la disciplina en donde tradicionalmente han trabajado los hombres, como por ejemplo las relaciones internacionales. Y hoy la red lo que hace es visibilizar ese trabajo de todas las mujeres en el mundo, ¿no? Y sobre todo para el ámbito periodístico, para la prensa, conocer que hay disponibilidad, digamos, de cabezas de mujeres también para pensar la política. Fíjate que cuando yo comencé este programa, ya estamos celebrando 4 años, yo me había puesto como objetivo a entrevistar a politólogas y politólogos mayores de 65 años, ¿no? Por aquello de tener Sí, una cierta senectud y una cierta experiencia y tal. Y claro, me resultó muy difícil sí, porque hay muy pocas politólogas de más de 65 años, ¿no? sí, 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 O sea, y eso es una evidencia, ¿no? sí, sí, sí. Pero también tiene que ser porque eh, el crecimiento profesional eh, también sufría impactos, sea su hombre o una mujer, el hecho de que las mujeres por ahí tenían que compatibilizar la vida familiar con el trabajo, ha llevado a que algunos organismos, por ejemplo, como CONICET, que es donde yo soy parte, que tuvieran en cuenta el periodo en que una mujer era madre, para poder ver su productividad en ese tiempo. Hoy esas medidas podemos decir que son corresponsabilizadas. También el hombre, cuando es padre, puede ser parte y tener unos meses para poder contribuir al desarrollo de ese bebé. Pero antes no era así, por lo tanto era muy difícil compatibilizar un crecimiento profesional con viajes, por ejemplo, si uno no tenía una estructura alrededor que pudiera apoyar. Entonces, yo creo que
afortunadamente, en esta idea de promoción de acciones para lograr una igualdad, esto se está viendo cada vez más, ¿no? Y por eso es importante también ver que existe una red de politólogas para las más jóvenes, que son quienes vienen por detrás, y ver que pueden elegir cualquier disciplina y que cualquier disciplina puede tener mujeres al frente de organismos que son de investigación. Correcto. Bueno, pues María Inés, muchísimas gracias por tu presencia en el programa de hoy y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Manuel. Muchas gracias a vos por la invitación.